Amados amigos, bienvenidos al seminario profético de Daniel y Apocalipsis. El profeta Daniel nos habla de Jesús. El centro de todas las profecías nos conduce a Cristo, nuestro Salvador. Hemos estudiado en el capítulo 2, Daniel presenta a Jesús como Rey. En el capítulo 7 Jesús aparece como juez. En el capítulo 8 nuestro Señor es revelado como sumo sacerdote. En el capítulo 9 Jesús aparece como el sacrificio por los pecados del mundo. Y hoy, mis queridos amigos, queremos estudiar el capítulo 8 y 9. La hora del juicio ha llegado. En Daniel 7 estudiamos dónde se realiza el juicio. Hemos visto que el juicio del Señor se establece en el cielo. Y en el capítulo 8 vemos cuándo comienza este juicio. La palabra de Dios nos dice en Daniel capítulo 8, versículo 14, y él respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿Qué es la purificación del santuario? ¿Qué significa esto y qué relación tiene con el juicio de Dios? En el pueblo de Israel estaba en el centro el santuario. Existen 2 libros de la Biblia que nos hablan del santuario. Es un tema tan importante, un mensaje tan relevante y de salvación, que existen 2 libros. Uno era el Antiguo Testamento, que es el libro de Levíticos, que está en el corazón del Pentateuco de los 5 libros de Moisés, y otro en el Nuevo Testamento, que es el libro de Hebreos. Son los 2 libros relacionados con el ritual del santuario y el sacerdocio. El santuario estaba propiamente en el centro del campamento. Había tribus en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Y en el medio el santuario. Y ahí Dios se manifestaba con su pueblo. La gloria de Dios se revelaba. El santuario era una tienda portátil dividida en 2 partes. La primera parte, el lugar santo, y la segunda parte, el lugar santísimo. Cuando un pecador quería encontrar liberación, el perdón de los pecados, él tenía que ir al santuario, llevar un corderito, confesar sus pecados, matar el cordero, y ahora el sacerdote entraba en el santuario con sangre, representando que el pecado del pecador había pasado al cordero, a través de su sangre entraba en el santuario y ahí se hacía el perdón, se realizaba el perdón. Por eso, mis amigos, esto era algo para impactar la conciencia del pecador con la malignidad y la perversidad del pecado. Por causa del pecado, una víctima inocente tenía que morir. Símbolo de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús puro, inmaculado, sin pecado, manso, humilde, inocente, muere como el Cordero. Cuando Jesús viene, todo el ceremonial del santuario pierde vigencia porque ese ceremonial era un símbolo de la obra de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que hay en el cielo. Por eso Dios dijo a Moisés cuando iba a levantar el santuario: haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Ese santuario que estaba en la tierra era una copia, una ilustración de lo que existía en el cielo. Y ahí, de una manera metafórica, de una manera pedagógica,
didáctica, Dios revelaba el plan de la redención. Nos dice el texto bíblico que el santuario donde Él ministra es más grande y más perfecto y no es hecho por mano de hombre, es decir, no es de este mundo. Y Cristo entró en ese santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre y consiguió eterna redención. Mis amigos, Jesús al morir en la cruz lleva sobre sí el pecado de la humanidad. Jesús entra en el santuario celestial para interceder por nosotros, para ser nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote. Por eso todo el ceremonial terrestre del santuario y todo el sacerdocio terrestre era un símbolo del sacerdocio de Jesús en el cielo. Una vez al año había la purificación del santuario, que consistía en el sacerdote entrar y simbólicamente remover los pecados que habían sido acumulados durante todo el año por el pueblo de Israel. Entonces era la purificación, salía, colocaba sobre un macho cabrío y ahí moría y había la purificación. Esta purificación terrenal era para Israel un día de juicio. El pueblo de Israel tenía que prepararse para ese juicio. Era el día del Yom Kippur, el día de la expiación, el día de la liberación, el día donde el pecado era removido del campamento de Israel. Y después había mucho gozo, alegría. Pero antes el pueblo tenía que prepararse, tenía que limpiarse en su corazón del pecado arrepintiéndose. Un símbolo del juicio, símbolo del juicio en el santuario celestial. Mis amigos, ¿de qué debe ser purificado el santuario celestial? El santuario de la tierra era purificado de los pecados del pueblo de Israel que se acumulaban durante todo el año. Nosotros cuando confesamos nuestros pecados, Dios perdona nuestros pecados. Nuestros pecados son perdonados inmediatamente cuando nosotros pedimos perdón. Y dice el texto bíblico en una manera figurada, simbólica, que Dios echa nuestros pecados en las profundidades del mar, que se olvida completamente de nuestros pecados. Dice, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, se volverán blancos como la lana. Mis amigos, Dios perdona el pecado, pero el registro de nuestros pecados continúa en los libros del cielo hasta el día del juicio. Hemos estudiado en el tema anterior que en el cielo existen los libros, los registros, que son la base para el juicio, para Dios mostrar a todo el universo por qué te salva y por qué otro no se salva. Entonces el santuario celestial precisa ser purificado del registro de nuestros pecados. Y esto requiere un juicio. Es imposible de que Dios muestre su justicia, su misericordia y su amor sin antes haber un juicio que explique delante del universo por qué te salva. ¿Cuándo debería comenzar esta purificación del santuario o este juicio final? Dice el texto bíblico, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Hay otro texto que dice justificado o reivindicado. 2300 tardes y mañanas. La clave profética para entender el simbolismo de las profecías es que se ha dado día por año te lo he dado, un año por cada día. Cuando se habla en lenguaje profético, la palabra de Dios nos muestra que un día equivale a un año, o sea, 2300 días proféticos es igual a 2300 años literales. ¿Cuándo comienzan y terminan estos 2300 años? ¿Qué relación hay de esto con el juicio y qué
aplicación hay para nosotros? El comienzo de los 2300 años. Dice la palabra del Señor en Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Comienzan desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Este es el punto de partida para comenzar el cómputo de la profecía de los 2300 años. ¿Y cuándo sucedió esto? Según Esdras capítulo 7 versículo 13, dice que el decreto para restaurar y reconstruir a Jerusalén fue promulgado en el año 457 antes de Cristo. 457 antes de Cristo, la historia confirma esta fecha, es el comienzo de los 2300 años. ¿Cuándo terminan los 2300 años? El texto bíblico, la palabra profética, que tiene un alcance hasta nuestros días, nos dice, la visión es para el tiempo del fin. La visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera. Y tú cela la visión porque es para un futuro distante. Es para el tiempo del fin, o sea, la profecía llega hasta nuestro tiempo. Y es por eso que la estamos estudiando. Los 2300 años de Daniel 8:14, de acuerdo con el registro histórico, comienzan en el año 457 antes de Cristo. ¿Cuándo terminan? Es sencillo, 2300 menos 457 va a dar como resultado 1843. Pero le tenemos que acrecentar el año 0, o sea, 1844. 1844 es la fecha cuando termina este gran periodo profético de 2300 años. Sí, mis amigos, qué maravilla tener la revelación profética, la palabra de Dios que nos muestra el pasado, el presente y el futuro, que es una luz que alumbra nuestro camino. Los 2300 años se dividen en 2 grandes partes. La primera parte destinada a los judíos y la última parte destinada a los gentiles. ¿Cuánto tiempo dedicado a los judíos? El texto bíblico en Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas, semanas proféticas, están determinadas. Determinadas significa separadas, cortadas de un gran periodo superior de los 2300 años. Para tu pueblo, el pueblo de Daniel, el pueblo judío. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas, cada semana 7 días, multiplicando 7 por 70 vamos a tener 490 años. 70 semanas o 490 días literales equivalen en profecía a 490 años. Ese es el tiempo de gracia que tiene el pueblo de Israel. Las 70 semanas son parte de los 2300 años. 70 semanas, 490 años y el periodo restante para los gentiles. ¿Cómo se dividen estas 70 semanas o 490 años de tiempo de gracia que tiene el pueblo de Israel? El texto en Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas proféticas. O sea, estos 490 años tienen la primera parte, las 7 semanas, y después las 62 semanas. 7 semanas es igual a 49 años y 62 semanas es igual a 434 años. Comienzan en el 457 a.C. 7 semanas o 49 años
desde el decreto de Artajerjes hasta el año 408, cuando finaliza la reconstrucción de Jerusalén. Los judíos tuvieron 49 años para reconstruir Jerusalén. Después, el tiempo siguiente, llegamos al final de los 490 años, que es el año 27 de la era cristiana. En el año 27 de la era cristiana fue ungido el Mesías. La palabra Mesías significa ungido. ¿Cuándo fue ungido o bautizado Jesús? De acuerdo con la historia y el texto bíblico, en el 15º año de Tiberio César fue exactamente el año 27 de la era cristiana. Jesús fue bautizado a tiempo. Jesús comenzó su ministerio con 30 años y fue bautizado en el año 27, porque hay una diferencia de 3 años en el calendario. El texto nos dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Después de ese periodo de 7 y 62, el Mesías debería dar su vida en sacrificio de expiación por la humanidad. Dice Daniel 9:27, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Por otra semana, 7 más 62, 69, más 1, 70. ¿Cierto? Las 70 semanas divididas en 3 partes. 7, 62 y 1. 7 el periodo para la reconstrucción de Jerusalén. 62 hasta el periodo de Jesús iniciar su ministerio. Y la última semana, o los últimos 7 años, es cuando Jesús tiene el ministerio y en la mitad Jesús muere en la cruz. Dice, por otra semana, o sea, 7 años, que comienzan en el bautismo de Jesús en el año 27 de la era cristiana, dice, a la mitad de la semana. A la mitad de la semana es, si la semana tiene 7 días proféticos, 7 años, la mitad sería 3 años y medio. ¿Qué sucedió 3 años y medio después? Jesús muere en la cruz del Calvario. Jesús da su vida por la humanidad. Jesús derrama su sangre en la cruz por tus pecados y mis pecados. La profecía se cumple perfectamente, de manera matemática, de manera perfecta. Qué privilegio, qué oportunidad poder estudiar la palabra de Dios y ver cómo la palabra de Dios es fiel. Mis amigos, el pueblo de Israel tenía este conocimiento, pero lamentablemente no lo estudió, no se prepararon. Y cuando vino Jesús, la mayoría no estaban listos para recibir a Cristo. El texto continúa diciendo que a la mitad de la semana Cristo el Mesías habría de hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Marcos 15:38. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, en ese momento el sacerdote estaba en el santuario ofreciendo el sacrificio. Pero ese sacrificio ya no tenía más vigencia, ya no tenía más valor, porque ahora el verdadero Cordero de Dios estaba dando su vida en la cruz. Y dice el texto que el velo se rasgó de arriba abajo. La mano de Dios abrió la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, representando que ahora, por intermedio del ministerio de Jesús como nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, podemos ir directamente al trono de la gracia. Por otra semana, dice el texto bíblico, que en la mitad de la semana Jesús muere y quedan 3 años y medio todavía de gracia para el pueblo de Israel, que nos lleva hasta el año 34 de la era cristiana, con el apedreamiento de Esteban. Esteban, el primer mártir, o sea, el pueblo de Israel, los líderes judíos rechazan el evangelio, rechazan a Jesús. Según las profecías de Daniel, el pacto de Dios con los judíos cesaría en el año 34. Hasta el año 34 de la era cristiana, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, era la iglesia de Dios.
A partir del año 34, el Evangelio va a los gentiles. La gracia de Dios se manifiesta salvadora a toda la humanidad. Y a partir de ahí, somos hijos de Dios por adopción cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Las 70 semanas o 490 años proféticos del pueblo de Israel terminan con el primer mártir cristiano, Esteban, y el rechazo del Evangelio por los líderes judíos. A partir de ahí, el Evangelio va a los gentiles. Bien, mis amigos, pero la profecía continúa. La profecía continúa. ¿Y hasta dónde nos lleva esta profecía? El año 457 comienza con el decreto de Artajerjes. Dentro de este gran periodo hay 70 semanas o 490 años de gracia dedicados al pueblo de Israel, que se dividen en 3 partes, 7 más 62 más una semana. Ahí tenemos la fecha cuando Jesús muere, el Mesías da la vida en la cruz, pero la profecía continúa extendiéndose hasta el año de 1844 de nuestra era. En este año comienza el juicio en el cielo, es la apertura del juicio, la purificación del santuario celestial. O sea, todo el ceremonial que se realizaba en el día de la expiación, en el Yom Kippur, ahora tiene su aplicación directa en el comienzo de la purificación del santuario celestial, cuando comienza el juicio en el cielo. Sí, mis amigos, el inicio del juicio es 1844. A partir de ese tiempo estamos viviendo el periodo más solemne de la historia de la humanidad. Estamos viviendo en el clímax de la historia. El próximo acontecimiento será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con gran poder y gloria para establecer su reino eterno. 1844 es la última fecha profética. En la Biblia encontramos varias fechas, varias cadenas proféticas, varios tiempos proféticos, pero el último llega hasta 1844. A partir de 1844, la Biblia no habla más de fechas. No hay más tiempo después de 1844, un tiempo establecido. Mis amigos, en 1844 sucedieron 2 grandes eventos en el universo. 2 grandes acontecimientos. Uno en el cielo, comenzó el juicio divino. Los registros celestiales se abren y la vida de los hijos de Dios desde Adán en adelante comienza a ser llevada a juicio para reivindicar delante del universo el gran amor de Dios, la justicia de Dios, y que las acusaciones de Satanás en relación a Dios y su pueblo son falsas, son injustas. Y mis amigos, en la tierra Dios levanta un movimiento mundial para restaurar la verdad que ha sido olvidada, dejada de lado por las potencias políticos religiosas. Dice el texto en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. No es un nuevo evangelio, es el evangelio eterno, las buenas noticias de la gracia redentora, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Dios no puede tomar de sorpresa a la humanidad. Antes del gran acontecimiento del regreso de Jesús, el Señor levanta un pueblo, una iglesia, para ir y predicar que Jesús va a venir. Y esto es llevado a toda la humanidad. Y el mensaje se centraliza diciendo: temed a Dios, respetad a Dios, dad gloria a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. El temor no es el temor del miedo, y sí el temor de respeto, de reverencia. La hora del juicio ha llegado. Prepárate,
porque el próximo acontecimiento es el regreso de Cristo con poder y gloria. La iglesia es enviada a predicar el último mensaje de advertencia y misericordia, preparando un pueblo para el retorno del Señor. Qué privilegio que tenemos de conocer la palabra de Dios, de saber que en breve Jesús ha de regresar a esta tierra. Y ahora el Señor nos envía con este mensaje para que aquellos que escuchan, aquellos que abren el corazón a Jesús, sean salvos y estén listos cuando Jesús venga. Jesús, al terminar el juicio, viene con poder y gloria. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús ha de regresar y todas las tristezas, los dolores, las aflicciones y los problemas de esta vida quedarán en el pasado. Jesús vendrá para establecer un mundo nuevo, un reino eterno, y tú debes prepararte para este reino. En resumen, 1844 comenzó el juicio en el cielo y la restauración de la verdad en la tierra. El Señor ha levantado a su iglesia para predicar este mensaje. Tú tienes este mensaje, tú formas parte de este mensaje. Simbólicamente también representas a ese ángel que vuela por el medio del cielo. Y las personas con las cuales tú entras en contacto precisan conocer esto. La purificación del santuario celestial mediante el juicio es la obra final de Cristo antes de su segunda venida. Mi querido amigo, mi estimado hermano, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Si el Señor te llamara hoy a juicio, ¿hay algo en tu corazón? ¿Alguna cosa que te separa de Dios? ¿El santuario de tu corazón está limpio? ¿Estás preparado para el juicio y para el regreso de Jesús? Ahora tenemos la oportunidad. Ahora tenemos la gracia divina disponible. La promesa divina es: acerquémonos pues con segura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora tenemos esta grandiosa oportunidad. Ahora puedo allegarme a Jesús así como estoy, suplicando perdón, suplicando victoria, pidiendo fuerza para vivir de acuerdo con su palabra. Ahora la puerta de la gracia está abierta. Ahora puedo llegar directamente al santuario celestial. Ahora Jesús es mi abogado. Ahora es el tiempo de la preparación. Me gustaría hacer la oración para mí y para ti. Señor, gracias por tu amor. Ayúdame a prepararme para el juicio y a compartir esta esperanza. Que Dios te bendiga. Amén.